quise dividir en tres bloques. Un primer bloque introductorio donde vamos a ver qué es la anafilaxia, cuáles son los mecanismos por los que sucede, la fisiopatología detrás de esto, cuál es la presentación clínica y el diagnóstico y cómo se clasifica. Un segundo bloque de epidemiología donde vamos a hablar de incidencia, mortalidad, cuáles son los agentes causales más comunes y los factores de riesgo. Y finalmente un bloque que quise llamar enfoque, dirigido por preguntas tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Empecemos entonces con el bloque introductorio. Entonces, ¿qué es la anafilaxia? La anafilaxia simplemente es la forma más grave de una reacción de hipersensibilidad inmediata que nos va a configurar un síndrome agudo multisistémico potencialmente letal, debido a la liberación súbita y masiva de mediadores de mastocitos y basófilos al torrente sanguíneo. Hay tres mecanismos que engloba el término anafilaxia y vamos a ver cada uno de ellos. El primero es un mecanismo inmunológico mediado por inmunoglobulina E. Entonces, acá, ¿qué pasa? Recordemos que a través del complejo mayor de histocompatibilidad se presentan antígenos a los linfocitos T que a su vez reclutan linfocitos B para que produzcan anticuerpos. En este caso, el anticuerpo que nos importa es el tipo IgE. Entonces, los linfocitos B van a producir IgE, que son esas inmunoglobulinas que vemos en morado clave en la imagen, y ante una reexposición al antígeno, que en este caso son las bolitas moradas, el antígeno se va a unir a esa inmunoglobulina que está unida a su receptor específico. ¿Y eso que va a causar? Una degranulación masiva de las vesículas de estas células. ¿Y qué hay en las vesículas? Un montón de sustancias como histamina, triptasa, serotonina, prostaglandinas, las que vemos en la imagen, que nos van a causar una cascada de eventos fisiológicos que nos van a dar respuesta pues como al cuadro clínico que vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿por qué es importante pues como saber qué mecanismos existen? Porque los diferentes mecanismos tienen diferentes implicaciones clínicas. Por ejemplo, el IgE es el único que se puede evaluar con pruebas cutáneas y es el único al que le sirven las IgE específicas. Además, como es un mecanismo inmunológico, requiere una exposición previa o que haya una reactividad cruzada. Suele ser el más grave y el que más rápido se presenta y a veces puede ser susceptible a desensibilización, a diferencia de los demás mecanismos. Además, puede empeorar con las siguientes exposiciones. Ejemplos de este mecanismo son los relajantes neuromusculares, los betalactámicos, la clorexidina y el látex. El segundo mecanismo es también inmunológico, pero no mediado por IgE. En este caso, el anticuerpo que se produce es tipo IgG o IgM, o hay interacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa acá? Básicamente es lo mismo, pero mediado por otro anticuerpo. Entonces vemos que acá interactúan el anticuerpo IgG con el antígeno, se crea un complejo inmune que se une a su receptor y genera de la misma manera una liberación de mediadores. ¿Qué características tiene este tipo de mecanismo? Antes se llamaba anafilactoide. ¿Por qué digo antes? Realmente este término ya está en desuso porque vamos a ver que independientemente del mecanismo subyacente, la presentación clínica y el tratamiento es exactamente igual. Entonces, tener dos nombres para diagnosticar una misma cosa podía generar retardos en el diagnóstico o subestimación del riesgo. Las pruebas cutáneas y la IgE en este caso no son útiles y podría llegar a ser útil el pretratamiento con esteroides o antihistamínicos, aunque eso está muy controvertido y no tiene buena evidencia. También, como es un mecanismo inmunológico, podría empeorar con las siguientes exposiciones. Ejemplos de este segundo mecanismo son los antibióticos, los hipnóticos y los coloides. Y finalmente, un mecanismo no inmunológico en el cual hay una liberación directa de histamina por estimulación directa que hace el fármaco a la célula. Se cree que se da a través de un receptor, que es el que vemos en la imagen, que es el MGDGPRX2. Realmente este receptor se describió por primera vez por allá en el 2015 y se ha estudiado más que todo in vitro. In vivo todavía sus efectos no son muy claros, pero esta es la teoría que se plantea para este mecanismo. Ese también caía dentro de la categoría que antes se llamaba anafilactoide, tampoco le sirven las pruebas cutáneas ni la IgE, también podría ser útil el pretratamiento con esteroides o antihistamínicos y acá es muy importante que la administración lenta de la gente usualmente logra minimizar la gravedad de las reacciones. Como no es de características inmunes, no suele empeorar con la administración sucesiva del medicamento y tampoco requiere sensibilización previa. Ejemplos de este mecanismo serían relajantes neuromusculares, vancomicina, quinolonas, opioides y sugamadex. Pero entonces ustedes dirán, ¿pero cómo así los relajantes no eran pues del primer mecanismo? Entonces este es el segundo motivo por el cual el término anafilactoide ya tampoco se usa y es porque un mismo medicamento o una misma sustancia puede generar reacciones anafilácticas por diferentes mecanismos.
Entonces, con respecto a la clínica, ¿cómo se nos va a presentar un paciente con anafilaxia? Realmente los síntomas pueden ser desde inmediatamente después de la administración del medicamento en segundos hasta tardío. Tardío dice algunas horas. Realmente no hay un límite en la literatura establecido que después de las 24 horas no puede ser anafilaxia, no. Usualmente se presentan entre las primeras 6 a 12 horas, pero esto no significa que cuadros posteriores a esto no puedan ser anafilaxia. Y esto va a depender de la vía de administración y de la gente. Pero entonces, en términos generales, ¿qué vamos a encontrar? A nivel del sistema cardiovascular podemos encontrar taquicardia, que es lo más común, pero los pacientes pueden evolucionar a bradicardia o presentarse de una vez con bradicardia, arritmias, hipotensión, falla cardíaca o colapso cardiovascular que se da en modo de un shock distributivo grave con hipovolemia relativa, y esto puede ser tan grave llevar a un paro cardiorrespiratorio cuyo ritmo de paro más común es la actividad eléctrica sin pulso. A nivel del sistema cutáneo vamos a encontrar ardor, prurito, flushing, eritema difuso, podemos encontrar también angioedema y urticaria. Sin embargo, quiero resaltar que hay un fenotipo vasoconstrictor, en el cual hay sudoración, escalofríos, palidez y suele ser mucho más grave. ¿Por qué? Porque se pierde la perfusión periférica. En cuanto al sistema neurológico, puede haber sensación de muerte inminente, mareo, pérdida de la conciencia, confusión, pérdida de la autorregulación cerebral. En cuanto al sistema respiratorio, puede haber ronquera, disnea, sibilancias, falla respiratoria aguda, broncoespasmo, estridor, edema laríngeo o hipertensión pulmonar. Además, en el sistema gastrointestinal podemos encontrar un paciente que tenga cólico, náuseas, diarrea, vómito o vasoconstricción esplácnica. Tradicionalmente esta ha sido la clasificación que se ha utilizado para las reacciones de hipersensibilidad, que es la clasificación de Ringy-Mesmer modificada, que divide estas reacciones en 4 grados. El grado 1, donde solo hay signos cutáneos; el grado 2, donde hay síntomas en varios sistemas que no amenazan la vida; el grado 3, donde hay síntomas que amenazan la vida; y el grado 4, donde hay paro cardíaco o respiratorio. En este caso nos vamos a centrar sobre todo las reacciones grado y grado 3, pero tengo que tener abierto el micrófono. Nos vamos a centrar en las reacciones grado 2 y grado 3 porque realmente, como veremos más adelante, el grado 1 no configura una anafilaxia y el grado 4 pues vamos a tratarlo como se trata un paro cardíaco. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. No hay un test ni una prueba específica que nos confirme o nos descarte este diagnóstico. Entonces, se han propuesto 3 escenarios clásicos para hacer el diagnóstico. El primero, el que vemos acá en la tabla, es el inicio agudo de una enfermedad en minutos o horas, con compromiso de piel o mucosas y con compromiso de al menos o tracto respiratorio o disminución de presión arterial. El segundo escenario es 2 sistemas al menos comprometidos que ocurren rápidamente después de la exposición a un alergeno probable. Y el tercero, y de pronto el más difícil de hacer, es la reducción solamente de la presión sin otros sistemas comprometidos después de la exposición a un alergeno que se conoce para ese paciente. Pero entonces todo esto es para decir que hay unas diferencias con el contexto perioperatorio. Realmente, en un paciente despierto, los síntomas de tracto respiratorio superior, como podrían ser las molestias en la garganta, los cambios en la voz, en el escenario perioperatorio lo vamos a encontrar como dificultad para la intubación. En cuanto al tracto respiratorio inferior, podemos encontrar ese aumento de las presiones de vía aérea o un patrón obstructivo en la capnografía o desaturación. En el sistema cardiovascular, realmente en un paciente despierto, el colapso usualmente está precedido de signos de alarma, mientras que en el escenario perioperatorio el colapso cardiovascular es supremamente común. De hecho, es la manifestación inicial hasta en la mitad de los pacientes, y por eso también las arritmias y los paros son más comunes. En cuanto a piel, normalmente en otras anafilaxias, casi siempre, en más del 90% de los pacientes, vamos a tener compromiso cutáneo, mientras que en el escenario preoperatorio los signos cutáneos pueden estar ausentes por el fenotipo vasoconstrictor que les dije, o pueden estar presentes pero cubiertos o escondidos debajo del campo quirúrgico. Esto además, digamos que bajo anestesia general nosotros tenemos muchas otras causas de síntomas en vía aérea, como vemos en el cuadro de la izquierda, o muchas otras causas de hipotensión, como vemos en el cuadro de la derecha. Es decir, hay múltiples diagnósticos diferenciales. No me voy a detener en cada uno de ellos porque se nos haría eterna la charla, pero todo esto es para decirles que hay muchos factores confusores que hacen que el diagnóstico en el escenario perioperatorio sea todo un reto. Entonces el mensaje que les quiero pues como dejar claro para que se lleven para la casa es que tenemos que tener
una alta sospecha y un umbral muy bajito para considerar la anafilaxia ante un paciente que esté presentando una hipotensión sostenida y nosotros no sepamos por qué. Bueno, pasemos al segundo bloque de epidemiología. Entonces, con respecto a la anafilaxia se han dicho muchas cosas. Los reportes iniciales decían que se podía presentar de 1 en 350 a 1 en 20.000 anestesias, o sea, un rango supremamente amplio. Y esto se debía a que eran estudios retrospectivos con diferencias y dificultades en la definición de anafilaxia. Pero entonces, ¿qué nos dicen los datos más verídicos o más fiables? Digamos que hay 3 estudios muy grandes, muy importantes que les traigo acá. El primero de ellos es este de Francia, que se publicó en el 2011 con datos del GERARP. El GERARP es un grupo epidemiológico de estudio de anafilaxia perioperatoria que ha venido recogiendo pacientes desde 1985 y sigue recogiendo pacientes todavía. Este estudio particularmente, este que les muestro acá en la primera línea, cogió datos del GERARP, pero además datos del sistema de farmacovigilancia francés. Y cogieron datos desde el 97 hasta el 2004 y encontraron una incidencia de 1 en 10.000 anestesias. Este segundo estudio grande, segunda cohorte grande, es la cohorte americana. Es un estudio publicado en el 2021 con datos desde el 2005 al 2014 y encontraron una incidencia de 1 en 6.825 anestesias. Y finalmente está el NAP6, que es un estudio, como bien sabemos, del Reino Unido, publicado en el 2018 con datos prospectivos a un año, que encontraron una incidencia de 1 en 11.752. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente la incidencia en los grandes estudios ha sido de 1 en 10.000 anestesias. Pero esto cambia según la edad. Vemos acá, por ejemplo, en esta figura, cómo los estudios franceses nos demuestran que en los extremos de la vida, tanto niños como ancianos, la incidencia de anafilaxia perioperatoria disminuye. En niños plantean una incidencia de 1 en 37.000. Sin embargo, la clínica y los agentes suelen ser iguales. Además, hay una diferencia por sexos después de la pubertad. Vemos cómo se amplía la diferencia entre mujeres y hombres, siendo las mujeres incluso 3 veces más frecuente la anafilaxia después de la pubertad. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para presentar anafilaxia? Bueno, ya dijimos mujeres, sobre todo a relajantes neuromusculares y hipnóticos, vamos a ver por qué más adelante, las enfermedades mastocitarias, las múltiples cirugías, la espina bífida, sobre todo para el látex y para los relajantes neuromusculares, por la sensibilización previa, y uno muy importante y muy fuerte es el antecedente de anafilaxia perioperatoria. Antes se decía que el asma y la EPOC podrían ser factores de riesgo para anafilaxia fatal. Realmente las cohortes más grandes, francesa y la estadounidense, esto lo dejaron completamente descartado. Sin embargo, sí hay unos factores que no son factores de riesgo per se para la ocurrencia de la anafilaxia, pero sí agravan para la gravedad de la misma. ¿Cuáles? La cirugía urgente, la clase asa alta mayor de 3, la obesidad, el uso de betabloqueadores o de IECAS. Hablemos un poco de la mortalidad. Entonces, realmente se ha dicho que la anafilaxia perioperatoria suele ser más grave y llegar a una mortalidad hasta el 6%, mientras que otro tipo de anafilaxia puede llegar solo al 2%. Esto parece explicarse tanto por la administración intravenosa del medicamento como por el hecho de que los pacientes que se someten a una anestesia suelen ser más vulnerables, especialmente si es una anestesia neuroaxial en donde hay una simpatectomía masiva que evita que el paciente tenga mecanismos de defensa. Puede haber una lesión cerebral hipóxica hasta en el 2% de los supervivientes. El NAP6 encontró, que es uno de los más recientes, encontró una mortalidad de 1 en 313.000 anestesias y de 1 en 26.6 casos de anafilaxia, que es una mortalidad de alrededor del 3.7%, que corresponde con los datos previos. ¿Qué factores de riesgo encontraron para mortalidad? Una edad mayor de 66 años, obesidad, enfermedad arterial coronaria, que estuvieran tomando betabloqueador o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. De los supervivientes, hasta un tercio tuvo secuelas, entonces no es algo inocuo, ¿cierto? Una tercera parte tuvo un daño físico moderado, hubo ansiedad por futuras anestesias, que fue la secuela más común, estrés postraumático, retardo en la cirugía oncológica o aumento de la estancia hospitalaria. En cuanto a los agentes causales, digamos que la anafilaxia perioperatoria tiene un problema y es que como hay múltiples medicamentos que se administran en una secuencia temporal muy corta, esto hace que la identificación del agente causal sea supremamente difícil. De hecho, hasta el 40% de los casos puede ser no identificable. Pero sí está claro y las grandes cohortes nos demuestran que hay unos agentes frecuentes y unos raros. Y los frecuentes son los mismos en todos los estudios y los raros son los mismos en todos los estudios. Simplemente cambia el ranking, ya vamos a ver, según el país. Entonces, ¿cuáles son los frecuentes? Los antibióticos, los relajantes, la clorexidina, las tintas azules y el Sugamadex. Y los raros son el látex, la alfagal, que ya vamos a ver qué es, los hipnóticos, los opioides, y muy raros, mucho más raros, los anestésicos locales y los hemoderivados.
Hablemos un poquito entonces de cada uno de ellos. Con respecto a los antibióticos, los más comunes son los betalactámicos que se dan por un mecanismo IgE y la vancomicina por un mecanismo no inmune. He ahí la importancia de administrar vancomicina de manera lenta. Son la primera causa en Estados Unidos y en el Reino Unido, respondiendo por hasta la mitad de los casos, mientras que en Europa son la segunda causa. En Francia, por ejemplo, eran responsables del 12,85% de las reacciones. Con respecto a los relajantes neuromusculares, se invierte el ranking. Entonces, son la primera causa en Europa y la segunda causa en el Reino Unido. En Europa hay una incidencia de 18,4, o sea, bastante alta por cada 100.000 exposiciones, mientras que en el Reino Unido solo de 5,3. Los estudios franceses nos decían que la succinilcolina era el que más anafilaxias hacía, pero realmente porque se administraba más. No nos daban como una estimación del riesgo según número de administraciones de succinilcolina o de rocuronio versus número de administraciones. Esta duda entonces nos la resuelve el NAP6. ¿Qué dice el NAP6? Encontraron que la succinilcolina presentaba una anafilaxia por cada 9.006 administraciones, el rocuronio una en 17.000, es decir, casi el doble, y el atracurio una en 24.000, es decir, mucho más seguro. De hecho, aquí vemos en la tabla como si tomamos el atracurio como el RR1, vamos a ver que el riesgo relativo para la succinilcolina es de 2,67 veces, es decir, que si le damos succinilcolina a nuestro paciente, tiene más riesgo de hacer anafilaxia que si le damos rocuronio. Además, sabemos que se pueden presentar por mecanismos IgE y no inmunes, pero es algo muy importante, es que puede haber reacciones cruzadas que no son predecibles según la clase farmacológica. Y además, las mujeres estamos mucho más predispuestas a tener anafilaxia a relajantes que los hombres. Pero entonces, ¿a qué se debe esa diferencia tan grande entre mujeres y hombres y entre países? Resulta que hay una cosa que se llama el amonio cuaternario, que es el sitio de reconocimiento de los relajantes musculares que lo tienen todos, que también está presente en medicamentos para la tos muy usados en Europa como la fuelcodina o en algunos maquillajes. Esto hace que algunos europeos o algunas mujeres podamos estar previamente sensibilizados a los relajantes y podamos hacer anafilaxias incluso IgE graves con la primera anestesia que se nos da. Con respecto a la clorexidina, es bastante común, en el NAP6 encontraron una incidencia del 9%, también es común en muchos otros países europeos, en Francia, sin embargo, es menos común porque allá utilizan más yodo. Lo que más implicaba en la alergia a la clorexidina son las soluciones antisépticas, sobre todo cuando se aplican en mucosas, y los lubricantes uretrales. Pero también hay casos reportados de catéteres venosos centrales con la punta impregnada de clorexidina que han hecho anafilaxis. Es importante saber que también este compuesto se encuentra en cremas dentales o en enjuagues bucales, por lo que también puede haber sensibilización previa. Con respecto al Sugamadex, digamos que hay mucho por decir. El Sugamadex es muy interesante cuando uno lo lee porque, bueno, realmente no se sabe bien cuál es el mecanismo de acción. Las reacciones parecieran ser no mediadas por ningún mecanismo inmune. Pero llama la atención que el inicio es supremamente rápido. De hecho, hay una revisión sistemática del 2014 en la que todos los casos de reacciones al Sugamadex ocurrieron en los primeros 5 minutos, la gran mayoría en el primer minuto. Sin embargo, no hay factores de riesgos identificados. Hay estudios retrospectivos que hablan de una incidencia de 3.500 en 20.000 exposiciones, pero cuando uno se va a buscar esta literatura de dónde salieron estos datos, parecen ser datos imputados y es algo difícil lograr pues como saber de dónde salieron estos datos. Pero entonces, ¿qué sí les puedo traer con certeza? Lo primero es que encontraron en el NAP6. En el NAP6 encontraron una incidencia de 1 en cada 64.000 exposiciones. Sin embargo, hay otras poblaciones como la japonesa, por ejemplo, este estudio en Japón publicado en el 2018, que encontró una incidencia muchísimo mayor, de 1 en 2.500 exposiciones, muy similar a la de los relajantes neuromusculares. Los autores de este estudio japonés atribuyen esto a varias cosas. Ellos dicen que es que los estudios retrospectivos no tenían como denominador las administraciones de Sugamadex, sino el Sugamadex enviado en lotes, entonces que eso no tenía nada que ver. Como segunda razón, proponen que este era un reporte obligatorio, mientras que había reportes voluntarios en el pasado, entonces que también eso explica las diferentes incidencias. Pero realmente el NAP6 no cumple con ninguna de estas cosas que los autores del estudio japonés dicen y aún así encontraron una diferencia muy grande. Entonces no se descarta que haya un componente poblacional en la población del Japón. Con respecto a las tintas azules, el azul diisosulfán y el azul patentado 5 son tintas, como su nombre lo dice, que se usan para el mapeo de ganglios linfáticos en el intraoperatorio, pero también pueden ser utilizados como colorantes alimentarios. Como se usan en el intraoperatorio, suelen aparecer durante o al final del procedimiento, pero el problema con eso es que como nosotros no los administramos, sino que los administra el cirujano, no los tenemos en el radar y no suelen estar en el registro de anestesia. Entonces el paciente a nosotros nos da una anafilaxia en el intraoperatorio y nosotros no tenemos idea por qué.
Por eso es que es muy importante, siempre que haya una anafilaxia, preguntarle al cirujano si él dio algo, si utilizó algo. De hecho, son muy comunes. En Francia responden son la tercera causa, casi el 6%, y en el Reino Unido tienen una incidencia de 14,6 por cada 100.000 administraciones, mayor aún que la succinilcolina. No son nada despreciables. Con respecto a los coloides y a los expansores de volumen, se han reportado anafilaxias con dextrano, con almidones, con gelatina, incluso con albúmina, pero de la albúmina no se sabe bien el mecanismo. La reacción realmente es rara. Dicen que es menos de 0,1 por cada administración, pero el NAP6 se encontró una incidencia muy similar al rocuranio. Pueden darse por los tres mecanismos y no se han identificado factores de riesgo. Si ustedes ven la diapositiva, ven que gelatinas está en negrilla. ¿Por qué puse gelatinas en negrilla? Resulta que con las gelatinas sucede algo y es el rol del alfa-gal. Entonces, ¿qué es la alfa-gal? La alfa-gal es la galactosa alfa-1,3-galactosa. Es un carbohidrato que está en el tejido de algunos mamíferos, excepto las catarrinas. ¿Y qué son las catarrinas? Un tipo de mamíferos que incluye los humanos. Entonces, es decir, nosotros no tenemos alfa-gal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos muerde una garrapata, podemos hacer alergia a productos de origen animal. Entonces, hay pacientes que dicen que son alérgicos a las carnes rojas, pueden hacer alergia a la heparina, a las válvulas porcinas y a las gelatinas. Estos reportes no se han dado en Colombia, se han dado en otros países, suelen ser redacciones retardadas por horas y realmente la recomendación actual es que ante una paciente que tenga alergia a las carnes rojas no está contraindicado el uso de gelatinas, pero sí tenemos que tener mucha precaución al utilizarlas. Con respecto a los hipnóticos, y ya que estamos entrando en las cosas más raras, responden aproximadamente por un 2% de los casos, pueden darse por los tres mecanismos, y es importante hacer la distinción entre barbitúricos y no barbitúricos. Los barbitúricos son mucho más frecuentes en mujeres, suelen ser más por inmunoglobulina E, suelen ser más graves y hay reactividad cruzada entre ellos y con los relajantes neuromusculares. Entonces, el segundo mensaje que quiero que se lleven para la casa es que todo paciente que nos haya hecho una alergia a relajantes neuromusculares tiene que tener un panel alergológico para hipnóticos barbitúricos y si no, no se lo deberíamos poner. Los no barbitúricos, con ellos no hay problema realmente, no hay reactividad cruzada. Pero yo sí me quise detener un poquito en el propofol porque pues es el hipnótico que más comúnmente utilizamos. La anafilaxia por propofol es extremadamente rara. En Francia se presentaron solo 24 casos de IgE en 8 años y el NAP6 encontró solo un caso en más de 2 millones de exposiciones. Puede ser por mecanismo IgE o no IgE, pero lo que yo realmente me quería responder era qué implicación tiene la alergia al huevo o a la soya. Es decir, realmente un paciente alérgico al huevo yo no le puedo poner propofol. Esto era parcialmente cierto anteriormente, porque el excipiente inicial con el que salió el propofol al mercado era el cremofor, que sí estaba muy relacionado en cuadros de anafilaxia IgE, pero realmente esto luego se cambió por lecitina de huevo y soya con glicerol, pero el fabricante lo sigue poniendo como una contraindicación. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Este primer estudio que les traigo es un estudio publicado en el 2016 hecho en adultos, donde realmente hicieron dos estudios paralelos y unos lo cogieron a pacientes con alérgicos al propofol y vieron si eran alérgicos al huevo. No resultaron alérgicos ni al huevo, ni a la soya, ni al maní, ni a nada. Y los otros fueron pacientes alérgicos a este tipo de alimentos y vieron si eran alérgicos al propofol y tampoco, es decir, no encontraron ninguna relación. Y este otro estudio también para decir que en niños también está estudiado y tampoco hay ningún tipo de relación, es decir, podemos desmitificar que el uso del propofol está contraindicado en pacientes con este tipo de alergias. Con respecto a los opioides, sabemos que pueden liberar histamina, sobre todo la morfina, la meperidina, la codeína, son una causa común de urticaria y flushing, pero nunca no inmunológicas y pueden mitigarse bien sea con premedicación o con administración lenta, como lo vimos anteriormente. Sí hay algunos reportes por allá en los años 80 de anafilaxia IgE contra la morfina y el fentanil, pero esto realmente está muy controvertido porque, como bien sabemos, hay mucha probabilidad de falsos positivos en las pruebas cutáneas, porque claro, si a usted le ponen morfina en la piel y eso libera histamina, probablemente no es que usted sea alérgico a IgE, sino que pues está liberando histamina en la piel. Entonces tienen que hacerlo con unas diluciones muy particulares y digamos que en el momento en el que hicieron estos reportes eso no estaba como tan bien estandarizado. Con respecto al látex, históricamente se ha dicho que es responde al 20% de los casos. Miremos que en los estudios franceses que son más viejitos se encontraron una incidencia muy similar, pero realmente cada vez es menos porque cada vez se usa menos látex en quirófano. De hecho, el NAP6 no encontró casos. Se da por un mecanismo IgE contra las proteínas del látex y suele presentarse después de 30 minutos de iniciada la cirugía. ¿Qué factores de riesgo hay?
la exposición previa, o sea, varias cirugías previas, el uso ocupacional, o sea, todos nosotros, y la sensibilización previa por contacto con otras superficies como condones, bombas o guantes de casa. ¿Cuáles son las fuentes de látex en quirófano? Suelen ser los guantes, los drenes y los catéteres. Mientras que antes tenían látex, pero ya no tienen los BBM, las máscaras faciales, los electrodos, los tubos orotraqueales y las sondas. Hay otros medicamentos, como los que vemos en la diapositiva, medio de contraste, AINES, productos sanguíneos, insulina, anestésicos locales o protamina, que son supremamente raros. No me voy a detener en cada uno de ellos simplemente para que sepan que existen, pero son muy poco frecuentes. Entonces, después de haber visto todos los agentes, la pregunta que nos surge es si el momento de presentación ayuda a establecer el agente. Entonces, realmente sí, nos puede guiar, no es una camisa de fuerza y no es que no pueda ser otro agente si no ocurre en estos minutos, pero es una guía. Entonces, desde el tiempo de la inducción anestésica, si ocurre en los primeros 30 minutos, probablemente se deba a antibióticos, relajantes o hipnóticos. Si ocurre después de los siguientes 30 minutos, probablemente sea látex, productos sanguíneos, coloides, tintas o protamina. Y si ocurre al final de la cirugía, probablemente se deba a la reversión con Sugamadex. Recordemos que los mecanismos IgE usualmente son más rápidos, aunque depende de la vía. Y recordemos también que la anafilaxia puede aparecer con cambios en la distribución de los líquidos corporales, como quitar un clamp, un torniquete o hacer manipulación uterina. Y recordemos también que debemos tener siempre presentes los medicamentos que administra el cirujano. Finalmente, entonces, pasemos al tercer bloque, creo que el más importante, los mensajes más claros que queremos que se lleven para la casa. Entonces, ¿qué preguntas nos vamos a responder en el preoperatorio? 2. La primera, ¿qué debo hacer si mi paciente refiere a alergia previa, pero no me trae estudios alergológicos? Y la segunda, ¿cómo le doy anestesia a un paciente con antecedente de anafilaxia con agente conocido? Entonces, con respecto a la primera, el paciente dice que es alérgico, dice que en una anestesia general hizo una alergia, pero no sabe qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Considerar anestesia regional o local. Y si no es posible, vamos a evitar en la medida de lo posible todos los relajantes neuromusculares y los opioides liberadores de histamina. Si el paciente nos refiere una alergia a los anestésicos locales, vamos a preferir la anestesia general. A la morfina o a la codeína, pues vamos a evitarlos y podemos utilizar todos los demás opioides. Si es alérgico a uno de los dos antisépticos, vamos a elegir el otro agente para hacer la sepsia. Si es alérgico a los betalactámicos, digamos que ese es el más fácil porque ya hay protocolos institucionales muy bien establecidos y usualmente se encarga el cirujano, pero vamos a hacer la sustitución de la profilaxis. Si es alérgico al látex, vamos a hacer un protocolo de alergia al látex y ojalá programar la primera cirugía del día. Importante, si el paciente nos refiere que es alérgico al banano, al kiwi, a las castañas o al aguacate, también deberíamos considerar hacer un protocolo de alergia al látex. ¿Por qué? Porque puede haber reactividad cruzada. Ya vimos que el huevo o la soya no son contraindicaciones para usar el propofol, los mariscos realmente tampoco son contraindicaciones para ningún tipo de anestésico y las carnes rojas vamos a tener precaución y vamos a evitar las gelatinas. ¿Cómo le doy entonces anestesia a un paciente que sí tiene un agente conocido? Pues se cae por su propio peso, vamos a evitar el agente causal en la medida de lo posible. Y vamos a pedirle al paciente que nos traiga el panel alergológico para identificar agentes seguros. El panel alergológico, esta es la principal función, más que decir a qué hizo la alergia, es decir, cómo le puedo dar anestesia yo a mi paciente. Con los relajantes neuromusculares pasa una cosa muy particular y es la reactividad cruzada que les decía anteriormente. Entonces, idealmente, si podemos evitar la relajación y podemos montar al paciente con un bloqueo o una raqui, mejor. Si no podemos evitar la relajación, entonces vamos a ver el panel alergológico y uno que sea negativo, vamos a utilizar ese medicamento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene un excelente valor predictivo negativo, por encima del 95%. Sin embargo, recuerden que les había dicho que no todos son IgE, entonces no todas las pruebas cutáneas nos van a servir. Entonces, ¿qué pasa si las pruebas cutáneas son negativas? Vamos a utilizar un medicamento diferente al que se dio en la primera anestesia. Y si no hay alternativa porque es una cirugía urgente y solamente existe ese medicamento en el hospital, entonces vamos a dar el mismo medicamento pero a dosis más bajas, dando una latencia adecuada y con premedicación. La premedicación, nuevamente, no tiene buena evidencia, casi que es un consenso de expertos, pero tampoco tiene mucha evidencia de daño, entonces pues mejor eso que nada. ¿Qué dice la literatura con respecto a esto? Acá les traigo un estudio publicado en el 2018, que querían ver qué pasaba con los pacientes que ya habían hecho una anafilaxia perioperatoria si se llevaban nuevamente una anestesia después de los estudios alergológicos. Entonces fueron 70 pacientes con este antecedente, de los cuales 67 pudieron ser llevados nuevamente a una anestesia
sin ningún efecto adverso. Se presentaron 3 casos de anafilaxia repetida, pero cuando se hizo la investigación se dieron cuenta que 2 de ellos había limitación de los datos en la historia clínica y uno de ellos era un paciente que tenía una mastocitosis sistémica. Es decir, es supremamente seguro, con el panel alergológico y con un estudio juicioso, llevar a un paciente con antecedente de anafilaxia perioperatoria a una anestesia repetida. En el intraoperatorio nos vamos a responder una sola pregunta y que vamos a desglosar en varias. Es ¿qué debo hacer si sospecho una anafilaxia? Entonces la primera sería, bueno, ¿cuáles son las medidas iniciales? Entonces las vamos a dividir en generales y terapéuticas. Las generales son pedir ayuda, como en toda crisis, vamos a suspender el agente sospechoso, he ahí la importancia de conocerlos. Vamos a disminuir la profundidad anestésica para evitar exacerbar los efectos depresores y vamos a poner el paciente en Trendelenburg o levantar las piernas en la medida que sea posible. ¿Y cuáles son las medidas terapéuticas? Hay 3 pilares súper importantes: manejo de la vía aérea, infusión liberal de líquidos y epinefrina intravenosa. Con respecto al manejo de la vía aérea, vamos a poner oxígeno al 100% y vamos a asegurar la vía aérea en caso de que no se haya hecho, por ejemplo, si el paciente estaba con una raquia. Con respecto a la infusión liberal de líquidos, ¿para qué se hace? Para compensar la vasodilatación periférica y la fuga capilar. Recordemos que en la anafilaxia se puede perder hasta el 73% de la volemia al espacio intersticial en los primeros 15 minutos, o sea, es una cosa masiva. ¿Qué líquidos vamos a escoger? Los cristaloides está claro que son la primera línea, son los recomendados por todas las guías. La segunda línea, hay algunas guías como las francesas que nos plantean los coloides. Pero entonces, ¿cuánto de cristaloides? ¿Cómo vamos a poner eso? Entonces, las guías francesas nos dicen que 30 cc por kilo, las australianas que 20 cc por kilo. Realmente no hay consenso en las guías sobre el volumen total. El consenso ISPAR, que es un consenso internacional de varias sociedades publicado en el 2017, nos plantea que para grado 2 podemos utilizar en bolo 500 mililitros, para grado 3 1000 mililitros de entrada, pero sí nos plantea que podemos dar bolos de 20 o 30 cc por kilo a necesidad y no nos plantean un volumen máximo. Con respecto a la epinefrina, entonces vamos a ver, la primera diferencia con el escenario no perioperatorio es que la epinefrina se da intravenosa. ¿Por qué? Porque hay mayor biodisponibilidad. Solamente vamos a considerar la ruta intramuscular en caso de que no haya acceso venoso o que se haya perdido. ¿Para qué? Para restaurar la presión arterial media, mantener la presión de perfusión cerebral y la presión coronaria. Recordemos que no hay contraindicaciones absolutas para la epinefrina, o sea, no es válido decir que aunque el paciente esté haciendo una anafilaxia porque es cardiópata, no le vamos a poner adrenalina. ¿Listo? Pero entonces, dosis, ¿qué dicen las guías de las dosis? Entonces aquí hay mucho por decir. Para no llenarlos como de información, quise ser lo más concisa posible. Entonces, la mayoría de las guías, como las escandinavas, las francesas, las australianas y las españolas, plantean bolos de epinefrina de 100 a 200 microgramos intravenosos cada 1 a 2 minutos, y en niños de 4 a 10 microgramos kilo. Y plantean que después de usted dar 3 bolos, si el paciente no responde, empiece la infusión a 0.05 microgramos kilo minuto, que puede titular pues hasta 0.5. Las guías británicas son las únicas que de pronto son un poquito más restrictivas y dicen, no venga, 100 de pronto es mucho, empiece con 50. Pero dicen también que uno puede repetir bolos, no mencionan cuántos, y dicen también que se pueden poner la infusión, pero tampoco especifican la infusión. Entonces, el consenso ISPAR lo que intentó hacer fue un punto medio. Entonces dijo, usted puede empezar con 50 y escalar a 100 o a 200 según la necesidad. Y nos hablan también de considerar, mientras la enfermera está preparando la infusión de adrenalina, poner un bolo de 0.5 miligramos intramuscular. Y después de 3 bolos, sí es claro que hay que poner la infusión. Pero todo esto que les estoy diciendo es para la anafilaxia grado 3. Para la grado 4 ya sabemos que se va a tratar como un paro, es decir, 1 miligramo de epinefrina. ¿Y qué en la grado 2? Entonces en la grado 2 la dosis sí es mucho menor, es decir, cuando no hay compromiso, no hay riesgo de que se pierda la vida. La dosis es de 10 a 20 microgramos en adultos y en niños 2 microgramos por kilo. Otras medidas iniciales que el NAP6 nos propone son iniciar la reanimación cardiopulmonar cuando la sistólica está por debajo de 50, incluso aunque no haya paro, porque probablemente ese paciente va a parar, que debemos reconsiderar el uso de epinefrina cuando no había síntomas cutáneos y aparecen durante la reanimación, porque esto nos habla de que se restableció la perfusión periférica. Y en caso de que haya bradicardia paradójica, deberíamos evitar la atropina porque nos puede meter el paciente a un paro. ¿Cuáles son las medidas secundarias? Entonces, en cuanto a la hipotensión refractaria, ¿qué es la hipotensión refractaria? Realmente eso no está muy bien establecido. Parece que se puede dar por una subdosificación o una sobredosificación de la adrenalina que lleva a desensibilización de receptores. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías? Que cuando el paciente sigue hipotenso y no responde, después de incluso de la infusión de adrenalina, usted va a considerar poner otro vasopresor. ¿Cuál?
Idealmente la vasopresina 1 a 2 unidades o 0.03 unidades por kilo y luego una infusión de 2 unidades hora, sin sobrepasar las 0.04 unidades minuto. Pero hay otras guías que plantean la noradrenalina como segunda línea. Realmente esto no está muy bien estudiado, pero pareciera ser que cada vez nos vamos más hacia el lado de la vasopresina. Con respecto al glucagón, realmente esto es muy controvertido. Algunos, incluso el consenso todavía lo propone en caso de que el paciente viniera tomando beta bloqueador, pero hay dos con respecto a esto. Uno, no lo tenemos disponible. Dos, la evidencia es de muy mala calidad, es decir, hay que reevaluar pues, como el uso de glucagón en este escenario. Con respecto al uso de Sugamadex para la anafilaxia por rocuronio, esto salió porque por allá en el 2011 este señor McDonald hizo un reporte de caso en el que le dieron Sugamadex a una anafilaxia por rocuronio al mismo tiempo de hacer todo el resto del manejo y el paciente mejoró. Entonces se propuso, ¿será que es que el Sugamadex como lo encapsula el rocuronio, pues quita la anafilaxia? Realmente esto ya se sabe que no es así. Este artículo que les traigo publicado en el 2015 cogió 13 pacientes con anafilaxia cuya sospecha era el rocuronio. De estos 13, 8 casos sí eran confirmados por rocuronio y lo que se vio es que cuando se usó Sugamadex hubo mejoría de los parámetros hemodinámicos en 3 de los casos de rocuronio y en 3 de los casos del otro agente. Es decir, algunos mejoran y algunos no mejoran. Y los que mejoran parece ser que es por el resto del manejo, no por el Sugamadex per se. Y además de esto, el Sugamadex tiene el riesgo de que puede ser una segunda causa de anafilaxia porque hay reportes de anafilaxia, no solo al Sugamadex, sino al complejo Sugamadex-rocuronio. Entonces, podemos decir que no hay evidencia actual que soporte el uso de Sugamadex en este contexto. Con respecto a los antihistamínicos, tampoco hay evidencia en anafilaxia aguda. Algunas guías ponen considerar, pero no hay ningún tipo de evidencia que nos respalde esta conducta. Podríamos considerar anti-H1 cuando se presenta urticaria, angioedema o prurito en pacientes despiertos, es decir, para una reacción de hipersensibilidad grado 1. En cuanto al broncoespasmo grave, es muy raro que no sea con la administración de adrenalina, pero en este caso podríamos utilizar salbutamol, 4 puff cada 15-30 minutos o metilprednisolona a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo para potenciar el efecto antiinflamatorio. ¿Qué exámenes debo pedir? Entonces vamos a pedir a sangrar al paciente para triptasa. Realmente esto en nuestro medio no está tan disponible, pero pues la charla la hicimos como con el deber ser. Entonces vamos a obtener por lo menos 1 mililitro en un tubo rojo. Sabemos que la triptasa se eleva aproximadamente en el 70% de las anafilaxias IgE y solo alrededor del 5% en las no IgE, es decir, ni confirma ni descarta. Se debe recolectar de 30 minutos a 3 horas después para evitar los falsos negativos que pueden suceder al inicio porque no alcanza valores suficientemente altos. Algunos autores, si ustedes se ponen a leer este tema, todavía les van a decir recolecte la muestra lo más rápido posible, pero el consenso parece indicar que es mejor esperar 30 minutos. Recordemos que es estable en suero congelado hasta 1 año, la podemos mandar a congelar para que la alergóloga haga las pruebas que necesite hacer después. ¿Y para qué es la triptasa? Bueno, para ver si sale elevada o no, ¿cierto? Porque es un marcador de granulación mastocitaria. Entonces, que se considere elevado un valor por encima de 11.4 nanogramos mililitro. Pero resulta que es que hay pacientes que vienen con niveles basales altos o bajos, por lo que realmente la elevación verdadera es más del 20% del valor basal, más 2 nanogramos mililitros, para lo cual se usa esta fórmula que les pongo acá. Pero es que, entonces, ¿cómo vamos a medir los niveles basales? Porque es que le llega a uno a la preanestesia de doctor, estos son mis niveles basales de triptasa por si yo hago una anafilaxia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Vamos a esperar a que se resuelva el caso y 24 horas después de la resolución de los síntomas vamos a tomar otra muestra de triptasa. Esos son los niveles basales y esa va a ser la muestra que vamos a tener para hacer el cálculo. La otra pregunta es si continuamos o suspendemos la cirugía. Esto va a depender de la gravedad de la reacción, de la estabilidad hemodinámica del paciente y de la urgencia del procedimiento. Es decir, es una decisión individualizada e implica mucho nuestro juicio clínico. ¿Qué les traigo para que se apoyen un poco a la hora de tomar esta decisión? Esto es un estudio retrospectivo publicado en el 2018 hecho en Australia, donde cogieron 223 reacciones de hipersensibilidad. Como vemos, la mayoría fueron grado 3, un porcentaje grado 1, grado 2, pues un cuarto de los pacientes, y luego un pequeño porcentaje grado 4. Realmente sí hubo complicaciones relacionadas con la anafilaxia, especialmente en el grado 4, que no nos sorprende, alrededor del 13%, y menos en el grado 3. En los grados 1 y 2 no hubo complicaciones relacionadas con la anafilaxia. Pero lo que nos importa aquí es bueno, pero ¿qué pasaba cuando continuaban o suspendían la cirugía? Realmente, cuando pariaron estos grupos, o sea, todos los de grado 1 que siguieron y suspendieron, todos los de grado 2 que siguieron y suspendieron, y así sucesivamente,
en ningún grupo hubo diferencias entre suspender o no suspender la cirugía. Entonces, lo que nos plantean, digamos, las últimas guías y estos autores de este estudio es que podría ser razonable continuar la cirugía, sobre todo cuando la cirugía es urgente, es decir, hay que hacerla, y, o sensible al tiempo, pues, porque realmente lo que estamos haciendo, y el paciente está estable hemodinámicamente, claramente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es evitarle una segunda anestesia a un paciente que todavía no va a tener los estudios alergológicos para dar una anestesia segura. Entonces, este es pues como uno de los pocos artículos que hay en la literatura en lo que nos podemos basar a la hora de tomar esta decisión. Finalmente, las dos preguntas que nos queríamos responder en el posoperatorio era a quién, cuándo y cómo remitir a alergología y qué tiene que saber el anestesiólogo sobre las pruebas alergológicas. Entonces, ¿a quién? A todos los pacientes con diagnóstico de anafilaxia. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Yo sé que las pruebas cutáneas, y sabemos todos que se realizan 4 a 6 semanas después, pero estamos en el sistema de salud colombiano. O sea, de aquí a que la remisión le salga, el alergólogo lo vea, revise toda la historia clínica del perioperatorio, le mande las pruebas, lo programen para las pruebas. Paciente que presente anafilaxia perioperatoria tiene que salir con remisión para alergología. Incluso si el paciente nos llega a una preanestesia y nos dice que tuvo una anafilaxia en una anestesia general, pero nunca se la estudiaron, a pesar de que te han pasado muchos años, valdría la pena mandarlo al alergólogo antes de esta segunda cirugía programada. ¿Por qué? Porque se ha visto que a pesar de que las pruebas cutáneas sí pierden sensibilidad con el tiempo, todavía nos podrían dar valores predictivos que valgan la pena para dar una anestesia segura. Es decir, nunca está de más. ¿Cómo? Esto es lo más importante. Por un momento nos vamos a convertir en reporteros y en chismosos y vamos a dejar todo supremamente bien consignado en la historia clínica. Somos nosotros, los anestesiólogos, los encargados de dar una descripción detallada del evento. Vamos a hacer un informe anestésico donde diga qué medicamento se dio, a qué hora exacta, en qué momento de la cirugía, antes de empezar, durante, después, qué dosis, qué vía se utilizó, si hay triptasa sérica, cuáles resultados de esa triptasa, qué jabón se utilizó para hacer la asepsia, si se utilizaron cemento o tintes, de qué estaban compuestos los catéteres, es decir, nos toca hacer toda una investigación al respecto para que el alergólogo realmente tenga con qué trabajar. Finalmente, ¿qué tenemos que saber nosotros sobre las pruebas alergológicas? Pues realmente, a ver, las pruebas cutáneas sabemos que son las más útiles. ¿Por qué? Porque el test de provocación con anestésicos todavía es de alto riesgo. Y son las más útiles porque, como vimos anteriormente, tienen un alto valor predictivo negativo. Aquí les trae, por ejemplo, el ejemplo de los relajantes neuromusculares con un valor predictivo negativo de alrededor del 95%. Ya sabemos que permiten dar anestesia segura en la mayoría de los casos. También tenemos que saber que hay otras opciones entre las pruebas cutáneas no confiables, por ejemplo, medir la IgE directamente contra el antígeno. Eso sirve mucho en los pacientes que hicieron alergia, pero no sirve como tamización en la población general. Y hay otros test más novedosos, como el test de activación de basófilos in vitro, que cuando lean de pronto alguna bibliografía de anafilaxia se la van a encontrar. Realmente su rol todavía no está muy claro, está en desarrollo, pero pues lo traje como para que sepamos que hay más test y cada vez hay más pruebas que los alergólogos hacen para intentar pues como esclarecer el diagnóstico. Recordemos, yo sé que esto es un dato repetido, pero quiero que nos quede pues como grabado, es que hasta el 40% de los casos se quedan sin agente causal, que por eso es muy importante hacer todos los estudios y que hay grupos en este momento internacionales, equipos en el mundo, tratando de definir un test de provocación seguro para la anestesia general. Este es el resumen del manejo de la anafilaxia perioperatoria grado 3. No quiero sonar repetitiva, pero sí quiero que queden mensajes claros para llevar para la casa por si le quieren tomar una fotico a esto. Y es pedir ayuda, suspender el agente, disminuir la profundidad anestésica, asegurar la vía aérea del FIO2 al 100%, cristaloides en bolos de 20 a 30 cc por kilo, epinefrina de 50 a 100 microgramos intravenosos y luego consideraremos vasopresina o noradrenalina como segundo vasopresor. Si hay broncoespasmo grave, consideraremos salbutamol o metilprednisolona, vamos a sangrar para triptasa, vamos a decidir si continuar o no la cirugía según los parámetros que vimos anteriormente y vamos a trasladar al paciente a una unidad de alta dependencia, no necesariamente, y vamos a remitirlo a alergología. Bueno, entonces estas son las conclusiones de la charla del día de hoy. La primera es que la anafilaxia es un síndrome multisistémico frecuente, con múltiples agentes causales y potencialmente letal. La segunda es que el anestesiólogo debe familiarizarse con los agentes causales más frecuentes para poder hacer el diagnóstico y suspender el estímulo. La tercera es que independientemente del agente causal, el manejo inicial va a ser el mismo y tiene 3 pilares: manejo de la vía aérea, líquidos endovenosos y epinefrina intravenoso.
La cuarta es que es fundamental realizar una anamnesis de antecedentes alérgicos completa, no solo preguntarle al paciente, ¿usted a qué medicamento? ¿Es alérgico a algún medicamento? No, ya vimos que no solo son los medicamentos, para poder brindar una anestesia segura. Y la última es que todos los pacientes con diagnóstico de anafilaxia deben remitirse a alergología para estudios inmunológicos. Esto era todo lo que tenía preparado para hoy. Acá está el QR por si alguno quiere acceder a la bibliografía que utilicé para preparar la charla. Muchas gracias para todos.